Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9, verso 20 al 31, y si se pone de pie, podemos leer la palabra del Señor. A pesar que el 19 también todavía sigue enganchado con el 20, pero ahí póngase de pie y bendiga el nombre del Señor, honrando a su Señor. Dice, habiendo tomado, alimento, recobró fuerzas, el verso 19, ¿no es cierto? Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué palabra hemos leído? Oramos. Padre, gracias por esta bendición de tener tu palabra en nuestras vidas. Poder leer tu palabra, el solo hecho de leerla ya es una bendición para nosotros. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Bien, amados, vamos a ir rápidamente a leer y a exhortar esta palabra. Ya nosotros hemos visto todo lo que sucedió en el pasaje anterior, en la conversión de Saulo, y hemos visto que para que Pablo pueda predicar la palabra, no fue solamente necesario que él dijera algunas frases bonitas, sino que esas frases que él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Entonces marcaron la vida de Saulo de Tarso, y para poder predicar ahora él necesita saber algo muy importante en su vida. Y esto es, ¿quién es el Hijo de Dios? Él tiene que saberlo, y no solo saberlo, tiene que haber algo muy especial para que él pueda saber cómo predicar el Evangelio. Yo creo que a veces nosotros no predicamos el Evangelio a otra persona porque a veces no estamos convencidos realmente de quién es Jesús. Y al no saber quién es Jesús, entonces nosotros tenemos serios problemas para dar a conocer el mensaje. Efesios capítulo 1, verso 15 al 19, nos dice una verdad tan grande
que sería bueno nosotros poder leerlo. Dice: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Importante que tengamos ese tipo de cosas en nuestras vidas, amados, la sabiduría, la revelación, que es algo que ya vamos a ver que es tremendamente importante. Cuando Pablo dijo a Jesús: ¿quién eres y qué quieres que yo haga?, son vitales para la vida cristiana. Ya lo hemos visto, pero esto es de real importancia en nuestras vidas. No existe ninguna persona que pueda predicar sin esta convicción en su corazón. Un verdadero cristiano debe saber quién es Jesús y qué quiere que yo haga, ¿no es cierto? Efesios 2, 8 al 10 nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice que fuimos hechos para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, todo esto debe estar en nuestra vida. Ya no hay una forma de vivir a lo Frank Sinatra, como decimos algunos, que cada cual hace lo que bien le parece, y hacer lo que bien nos parece es muy peligroso, porque en realidad eso habla de que no hay un verdadero convertimiento en nuestras vidas. Y es por eso que vamos a ver a muchos hombres que eran de Dios aparentemente, pero que no lo son, porque en realidad han abandonado la palabra de Dios. Hoy día hay tal abandono de las enseñanzas de las Escrituras, hay un tal abandono de las doctrinas tan elementales que tenemos los cristianos, que por eso muchos se han extraviado del camino y no han corregido sus vidas, y más bien se están volviendo igual que el mundo. Ellos hablan como el mundo, quieren hacer las cosas como el mundo las hace, admiran a aquellos que están en el liderazgo del mundo, y realmente esa no es la forma de vivir el Evangelio. Y entonces, por eso tenemos a gente que está dentro de la iglesia, pero que en realidad están más fuera que adentro. Y porque sus enseñanzas ya están siendo mezcladas con humanismo, y están siendo mezcladas con ideologías. Y estas ideologías han entrado a la iglesia, y cuando hay verdaderos cristianos es muy fácil pillarlas, porque estos verdaderos cristianos tienen una verdadera palabra de Dios en su vida, y ellos reconocen cuando es la verdad y cuando no es. Así que, amados, es muy importante conocer estas verdades. En la Biblia hay cosas que son extrañas, amados, que Dios hace y que a veces no las podemos entender. No podemos entender cómo es que empiezan a suceder algunas cosas, como las que estamos a punto de ver en este pasaje. Dice Hechos 9:19, dice que habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y amado, lo extraño de todo esto es que puedes ir por un camino y de repente se aparece el Salvador del mundo. Aparece el Salvador de este mundo, aparece aquel personaje que está por encima de todo, y Él puede cambiar el rumbo de tu vida y cambiarte los planes de un momento a otro.
A veces tú puedes tener planes muy macabros, puedes tener planes terriblemente fuera de la voluntad de Dios, pero Dios está viendo tu actuar y si eres un escogido de Dios, Él te va a cambiar el rumbo inmediatamente. Pablo ya sabemos que iba a Damasco a perseguir y a echar en la cárcel a los discípulos, a los que eran de este camino. Estaba a punto de ir a eso y, amados hermanos, de repente ahora Pablo se encuentra comiendo para recobrar fuerzas y estando con los discípulos que estaban en Damasco. Es terrible ver al perseguidor ahora siendo alimentado con los discípulos, ¿no es cierto? Y los mismos discípulos tal vez ellos le ayudaron a Pablo a entender un poco más las enseñanzas de Cristo. Pablo había pedido cartas para ir a las sinagogas para que le ayudasen a encerrar a estos discípulos. Y entonces, amados hermanos, lo extraño está aquí, porque ahora Pablo está siendo alimentado por los discípulos y tal vez siendo enseñado por ellos. Y esto es tan extraño para los discípulos y también extraño para Pablo, como de un momento a otro puede estar una persona que odia a los de este camino, que los trata con ira, que los trata con violencia, ahora está justamente con ellos. Y esto es maravilloso. Entonces, amados, aquí está lo que habíamos estado estudiando en los días martes. Recuerde que los martes nosotros estamos estudiando en los tiempos de peligro debemos cuidar el corazón. Y esto de cuidar el corazón a veces no lo entendemos muy bien, me parece, porque nosotros pensamos que cuidar el corazón es cuidarlo del peligro. No, es que el peligro a ti no te haga daño en el corazón. Es al revés. No sé si me lo va entendiendo usted. Entonces, amados hermanos, este peligro que nosotros vemos inminente de aquellos que son violentos, de aquellos que son perseguidores de la iglesia, esto es lo que a nosotros nos paraliza y nos hace temer delante de la presencia de Dios, siendo que Dios nos dice, no teman. Cuando Dios nos dice que no debemos temer, es una gran bendición para nuestras vidas, porque, amados, al único que hay que temer es a Dios. Amén. Usted no debe temerle a ningún hombre, no debe temerle a ningún personaje de esta tierra, porque son solo hombres. Y estos hombres nada pueden hacer si es que Dios no se los permite. Ellos no pueden levantar una mano contra ti porque el Señor está ahí vigilando su accionar. Él restringe el pecado, las intenciones y toda la ira que pueda tener un hombre contra ti. Él lo restringe y por eso es que nosotros no debemos temerle a los hombres. Diego, yo no sé si tienes el celular ahí, o sea, el micrófono ahí, por favor. Rápidamente, porque aquí vamos a usar mucho lo que es la enseñanza, los versículos bíblicos que nos van a ayudar rápidamente a entender lo que estamos diciendo en esta mañana. El libro de Isaías, capítulo 51, verso 12 y 13. Voy a buscarlo rápidamente ya que Diego... 51, verso 12 y 13, lo voy a leer. Dice, yo soy vuestro consolador. Dios hablándole al pueblo. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Quién eres tú? ¿Por qué tú puedes tener temor del hombre? Que es mortal, ¿ve? Y del hijo de hombre que es como heno. Wow. Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor,
que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero la pregunta de Dios es tan fuerte para nosotros. ¿Pero en dónde está el furor del que aflige? ¿Dónde está, amados? ¿Dónde está ese furor? Y amados, nosotros cuando vemos este tipo de cosas, no debiéramos sentir temor porque Dios es el que está en control. Yo sé que los discípulos tenían temor. Imagínense alimentando ahí al que persigue a la iglesia, darle de comer, estar con él, porque ya había pasado el momento más fuerte que había vivido Pablo. Tuvo 3 días sin comer, porque amados, yo creo que cada uno de nosotros, si tuviera esa misma experiencia, cuando un resplandor de luz te bota al suelo, amado, yo creo que no tienes ganas de comer, no tienes ganas de beber, no tienes ganas de nada de este mundo, porque lo que se te apareció fue algo tremendamente fuerte. Amén. Hechos 9, 20 al 22. Dice que, amados, enseguida, después de todo esto, predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el Hijo que asolaba? ¿No es este acaso? ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, mostrando que Jesús era el Cristo. Amados, cuando ha sido encomendada una tarea, esa se va a cumplir sí o sí. Y no hay ninguna alternativa. Pablo inmediatamente se dirigió a las sinagogas enseñando que Jesús era Hijo de Dios. Entonces nosotros decimos, hoy día parece que esto es algo, sí, está bien, pero no nos llama mucho la atención. Yo investigando acerca de esto, ahora entiendo por qué también es esta situación en la que Pablo se encuentra, amados. Y Pablo sale a predicar y a decir algunas cosas que son claves. A pesar de la confusión que se produjo, amados, en los hermanos y en las sinagogas se produce una confusión. Bueno, los hermanos piensan que este no se ha convertido de verdad, que solo viene haciéndose el leso para llevarlos igual presos. Pero amados, esto en las sinagogas también, pero si este era el que venía con las cartas, ahora está predicando de esta manera. Y Pablo se esforzaba mucho más. Saulo estaba lleno de valor, sin miedo a los hombres. Y es por eso que ya vemos que una persona que se ha convertido realmente a Dios no tiene miedo a los hombres, no va a tener miedo a los hombres. Esta verdad debe ser fuerte en nuestra vida. Yo no sé por qué estoy predicando esto a este grupo de personas que tal vez podría decir, bueno, son insignificantes. Cualquiera que nos viene a ver a nosotros diría, este es un pueblucho chiquitito, es un pueblucho, son personitas que están ahí, amados, pero yo no sé el plan que Dios pueda tener con cada uno de ustedes, y de la noche a la mañana apareces a la palestra y Dios te usa de una manera tremenda. Dios te puede llenar de valor para predicar sin importar las amenazas de los hombres. Este relato que se habla de que Pablo no tiene miedo es porque Bernabé lo relata en el verso 27. Pablo no necesitó entonces de convencerse mucho para salir a predicar enseguida. A nosotros se nos tiene que decir, mira, pero es que aquí, pero es que allá, sí, pero es que esto, pero es que esto otro. A nosotros se nos tiene que rodear, hablarnos 10, 20, hay que concientizar a la iglesia 20, 30 veces para salir a predicar. ¿Y será porque no estamos convertidos? ¿Será porque no tenemos a Cristo en el corazón?
Entonces, amados, Saulo fue enviado con la comisión del sumo sacerdote a las sinagogas de Damasco. Él estaba siendo enviado por él, pero en vez de presentarse, y aquí está lo bueno, con sus credenciales para demandar la extradición de los discípulos de Jesús. Él los quería extraditar a Jerusalén para llevarlos detenidos, para llevarlos presos. Ahora aparece como el portador de una diferente comisión. Ahora aparece él con otras credenciales y es el portador de otra comisión totalmente distinta. Esta comisión está emitida por una autoridad mayor que la del sumo sacerdote. Y amados, cuando esta autoridad se te aparece en tu vida, entonces no tienes elección, no tienes derecho a pataleo, no puedes justificarte, no puedes hacer nada, porque esta autoridad es superior a todos los hombres, es superior a todos los hombres. ¿Ve? Todos los hombres. Y esto de andar justificando se revela lo que hay en tu corazón. Como un discípulo amado, mensajero de Jesús, anunció, amado, las demandas de su maestro ahora. Ahora Pablo es un discípulo, está anunciando las demandas de su maestro. Y estas demandas era que todos tienen que arrepentirse. Pablo, cuando fue a Atenas, predicó y dijo: ahora Dios manda que en todo lugar todo hombre se arrepienta de sus pecados. Es un mandato de Dios el arrepentimiento. Y Hechos 9, 23 al 25 dice que pasado muchos días, recordemos que este es un relato que está siendo contado por Lucas, el evangelista, podríamos decir. El evangelista Lucas está relatando, y él está relatando hechos no así tan detalladamente como nosotros quisiéramos. Pero para eso siempre tenemos que empezar a indagar por aquí y por allá para darnos cuenta de los tiempos y poder saber que pasado muchos días, estos muchos días en realidad fueron 3 años. 3 años, después de 3 años, amados. Nosotros creemos que estos acontecimientos van sucediendo uno tras otro y, amados, aquí hay un factor que se llama tiempo. Y pasado muchos días, después vamos a ver que Pablo relata los años que estuvo allá, ¿no es cierto? Estos 3 años, lo cual provocó que lo mismo que él hacía, amados, ahora se lo estaban haciendo a él. Lo mismo que él hacía, amados, porque ahora él va a experimentar en carne propia todo lo que él hizo a aquellos que persiguió. Estos que persiguió también tenían que andar escondiéndose por todos los lugares. Ahora le toca a Pablo. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus enseñanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Quiénes estaban ahí de día y de noche? Los que le perseguían. Y ya vemos que los que le perseguían eran los que venían, que eran judíos, pero eran judíos helenistas. Por eso se dice que los griegos lo querían matar. Porque esta justamente es la parte más complicada que tuvo Esteban y que tuvo Pablo ahora. Entonces, amados, ahora a él le están haciendo lo mismo. El perseguidor ahora está siendo perseguido. Ahora es él el que tiene que saber qué hacer para escapar de la muerte. Y la pregunta es, ¿quiénes le ayudaron a escapar de la muerte? Los discípulos.
Qué importante los discípulos. Todos quieren ser apóstoles hoy día. Todos quieren ser profetas, quieren ser grandes personajes. Pero amados, podemos conformarnos tan solo con ser discípulos y Dios nos va a usar de una manera tremenda. Ya vemos que hay gente que no tenía ningún sobresalimiento, no eran sobresalientes en ninguna cosa, por así decir, pero de repente, como eran discípulos y estaban ahí aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, amados, ellos un día Dios los usa, porque Dios sabe quién quiere aprender y quién se deja enseñar y quién quiere buscar a Dios con todo su corazón. Tal vez el pastor no ve todo eso, pero sabe, Dios te conoce. Cuando tú eres la persona que realmente busca a Dios, cuando tienes un corazón pastoral, cuando tienes un corazón de discípulo, cuando tienes un corazón de evangelista, Dios te va a conocer. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Entonces, amados, Dios conoce a aquellos que le aman. Qué importante entonces la labor de los discípulos. Es muy importante. Hechos 9, 26 al 28. Dice acá, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse. Me estoy saltando algunas cosas, pero el relato lo dice, que a Pablo lo bajaron, ¿no es cierto?, en una canasta, por así decirlo, ¿no es cierto?, amarraron sábanas, no sé, una cuerda y una canasta, y lo sacaron porque hacían guardia de día y de noche para matarle. Qué tremendo. No era una cosa... No, es que andan hablando mal de ti. No, a él lo querían matar, que es distinto. Entonces, ya vemos que aquí vemos en Hechos 9, 26 al 28, cuando Saulo dice que llega a Jerusalén, trataba de juntarse con los hermanos. Y esto es lo difícil. Qué difícil para los discípulos aceptar la conversión de Saulo al cristianismo. Es completamente difícil. Y entonces, pero amados, aquí tiene que haber siempre, en nosotros tiene que haber gente que piense de una manera distinta. Siempre tiene que haber alguien que tenga una mirada distinta de todo el grupo que está ahí comentando, sí, pero es que aquí, pero es que allá, que esto, que el otro, que aquí, que acá, y de repente tiene que haber alguien distinto. En un grupo donde hay gente quejándose, tiene que haber alguien que piense distinto. Tiene que haber alguien que tenga una mirada por encima del problema. Y eso es sumamente importante, porque fue difícil para los discípulos aceptar el convertimiento de Pablo, ya que ellos esperaban que Pablo viniera a arrestarlo. A Pablo ya lo tenían identificado, le sabían su carita, estos hermanos ya lo conocían. Pero amados, Pablo lo único que quería era ahora compartir con sus hermanos, porque Pablo ya es hermano de ellos. Ya Pablo dejó de perseguir, ahora está siendo perseguido. Pero ¿cuántos saben que en las iglesias hay hombres fieles? ¿Cuántos saben que en las iglesias hay alguien que siempre piensa distinto al murmullo de los demás o a esta desconfianza que podemos tener muchas veces? Siempre tienen que haber personas diferentes. Estas personas son especiales, porque Pablo ya tuvo a un Ananías.
Ya tuvo a un Ananías que al principio dijo: Señor, tú sabes que este ha perseguido, pero ahora el Señor le dice: levántate y ve nomás, porque instrumento escogido me es este. Y entonces ya Ananías fue la respuesta a la oración de Pablo. Pablo oraba y le dijo el Señor: anda, porque este ora y lo vas a encontrar en la calle llamada derecha. ¿No es cierto? Se supone, o sea, no se supone, en Damasco se dice que todas las calles por lo general son todas chuecas, para allá, para acá, para allá, para acá, y hay una sola calle que se llama derecha. Y esa calle es realmente derecha, no es así. Y hasta el día de hoy esa calle se llama derecha. Y amados, ahí estaba un tal Judas, ¿no es cierto?, que lo estaba esperando. Y entonces, amados hermanos, este Judas estaba esperando a Pablo, o sea, estaba con Pablo ahí, pero amados, estaba en esa casa. Judas significa el que adora, el que alaba a Dios. Maravilloso, maravilloso lo que está sucediendo en esa casa, en ese lugar. Y amados, Dios lo manda a una calle que es derecha, a una calle recta, para que la vida de Pablo empiece a caminar rectamente. Amados, se necesita una persona que piense distinto. Una persona que crea que Dios puede cambiar al más vil pecador. Una persona que crea en el poder de Dios, que crea en la transformación que Dios hace con la vida de los hombres. Por eso en el verso 27 aparece Bernabé. Aparece este hijo de consolación. ¿Recuerdan ustedes que le habían puesto el apodo de hijo de consolación? Este siempre andaba consolando a los hermanos. Él estaba siempre presto a consolar, a ayudar, a bendecir. Él estaba ahí con una mirada distinta. En el verso 27 aparece un hijo de consolación. Solamente él pudo consolar a Pablo, porque todos los demás no querían juntarse con Pablo. Pero dice que entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Había hablado con valentía en el nombre de Jesús. Y bueno, podríamos decir nosotros que es una predicación como cualquier otra, pero no. Se necesita valentía para decir lo que Pablo estaba diciendo. Y ya vamos a ver eso. Necesitamos gente en la iglesia que consuele, que crea en la obra de Dios que Él está haciendo en los hermanos. Y amados hermanos, a veces tenemos la crítica tan a flor de lengua o tan en la punta de la lengua, que este hermano, que aquí, que allá. No tenemos esta mirada de Bernabé. Una mirada distinta. Una mirada donde se ve que Dios está haciendo. ¿Le falta al hermano? Sí, le falta. A la hermana le falta convertimiento o le falta santificación. Sí, porque a todos nos falta un poco. Aquí no hay gente perfecta. Por eso de que digan, bueno, ¿y tú no vas a la iglesia? Sí, pero estoy en proceso de construcción. Dígale a su hermano, estoy en proceso de construcción. Deja de criticarme, amado. Porque, amados hermanos, es cierto que a veces, no sé, vemos y escuchamos algo de los hermanos, pero es cierto que Pablo hacía cosas feas, es cierto, pero Bernabé cree en la transformación de Pablo. Bernabé sí está creyendo que Dios lo está cambiando, y eso es suficiente. Hechos 29 hasta el 31 dice que esta es la forma que debe andar la iglesia.
Dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Sabe cuántos años se demora en el primer viaje misionero Pablo? ¿Cuántos años tuvo que esperar? Ya sabemos que hay 3 años que pasaron cuando Pablo estuvo de Damasco hasta llegar a Jerusalén. 3 años. Pero ahora, amados, hay 10 años que realmente tuvo que Pablo esperar para que empezara su primer viaje misionero. A veces la gente llega a las iglesias y quieren que ya los envíen a tiro. Porque Pablo a lo mejor diría, bueno, Dios me envió a los gentiles, Dios me envió aquí, Dios me envió allá, pero tenía que, momentito, jovencito, usted tiene que primero pasar por la escuela de líderes, tendría que pasar primero por la enseñanza, tiene que primero experimentar algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la forma en que debemos de andar en la casa del Señor? Él hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Denodadamente significa con valentía, con fuerza, ¿no es cierto? Sin temor a los hombres. Y disputaba con los griegos. Estos griegos son los judíos helenistas que no creen en lo que Pablo predicaba. ¿Ya? Cuando supieron esto, dice, lo querían matar. ¿Entiende que lo querían matar? Pero no porque solo predicaba, sino por lo que predicaba. Por lo que predicaba Pablo. Porque Pablo, para predicar eso se necesita valentía. En los días que están viviendo ahí se necesita valentía. Como se necesita valentía hoy en día para decir que las cosas que están haciendo el LGTBIQRZWY no sé cuánto, amados, todo eso se necesita valentía para decir que eso es falso, que eso es una mentira diabólica. Se necesita valentía para decirle que eso no es correcto. Amén. Pablo necesitó de eso. Y dice el verso 31. O sea, más bien el 30. Cuando supieron los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Le enviaron a Tarso. Y allí son 10 años, amados. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Porque la pregunta es, ¿dónde está el que aflige? ¿Dónde está la furia del que aflige? Pregunta al Señor, ¿dónde está la furia de aquellos que te afligen? ¿Dónde está la furia de aquel que quiere destruir tu vida? Ahora está como un gatito. Ahora este hombre es alguien que pertenece a las filas del evangelio. Distinto es, por eso las iglesias empezó, amado, a haber paz por un tiempo. Toda Judea, Galilea y Samaria eran edificadas, pero andando ahora, ¿en dónde? No en temor a los hombres, sino en el temor de Dios. Ahora debemos de andar en el temor de Dios. Tenemos paz, tenemos tranquilidad, nadie nos persigue, nadie está haciendo nada, porque Dios a veces de tiempo en tiempo nos pone una paz tranquilizadora para que tomemos fuerza, para que recobremos fuerza. Amados, cuando a ti todo te está yendo bien, cuando todo está tranquilo en tu casa, aprovecha de disfrutar, aprovecha también de recobrar fuerzas, porque viene otro proceso donde vas a tener que pasar dificultades, problemas, y vas a tener que enfrentar con mucha fuerza lo que se viene. Porque de tiempo en tiempo Dios envía aquellas situaciones, aquellas pruebas, amados, de tiempo en tiempo. Y es por eso que debemos fortalecernos en el Señor. Estas iglesias, mientras gozaban de paz,
se acrecentaban, fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. El hecho de que tú vengas a la casa del Señor es una gran bendición porque te estás fortaleciendo y estás recibiendo. Y puede ser que de tiempo en tiempo Dios envíe persecución para que podamos activarnos para poder creer en las verdades eternas del Evangelio con toda fuerza y valentía. Ahí están los 30. Llegué al 31. Nos vamos para la casa. No, amados. Este mensaje se llama la proclama de nuestra fe. Para la proclamación del Evangelio existen dos verdades, amados, que tienen que estar claras en nuestras vidas. Si tú no tienes claro lo que vamos a ver ahora, y son dos, simplemente dos, pero que tienen una gran importancia, y es aquí donde vamos a ver a Pablo realmente con la valentía que lo hacía y por qué era tan temido lo que pasaba con la vida de Pablo, por qué lo querían matar, por qué. Número 1, la predicación de Pablo, dice el verso 20, dice enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Decir eso en los tiempos donde los judíos creían que el que había venido era un impostor. Creían que Jesús era un impostor, que no era el verdadero Mesías que ellos esperan y que todavía siguen esperando y siguen leyendo las mismas cosas, pero se les pasó por alto todas estas cosas porque para esto se necesita algo muy importante que le pasa a Pablo de una manera tremenda. En el libro de Hechos es la primera vez que se menciona que Jesús es el Hijo de Dios. Solamente en el libro de Hechos estamos hablando. ¿Qué significa, amado, esta frase? ¿Qué significa que Jesús es Dios? ¿Cómo sabemos que esto es así? ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios en la Biblia? ¿Cómo lo podemos entender? Porque si nos topamos con los testigos de Jehová dicen que Jesús fue un ser, un arcángel creado. Ellos tienen ciertos versículos que nosotros tendríamos que analizarlo de muy buena manera porque eso puede traer confusión a tu vida. ¿Cómo sabemos que esto es así? La Biblia enseña varios pasajes y vamos a ir rápidamente viéndolos. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estamos hablando de que Jesús es el Hijo de Dios. Y este término Hijo de Dios significa que Él es Dios. Es Dios. Y amados, para los judíos decir que Jesús es el Hijo de Dios, para ellos era una blasfemia. Entonces, amados, Hebreos capítulo 1 nos dice también que Hebreos capítulo 1, verso 3 al 8, rápidamente. Amén. ¿Ya? Dice la palabra del Señor, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios.
Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Este versículo, estos versículos que nosotros hemos leído, amados, nos dicen que realmente el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, Cristo es la misma, es hecho de la misma sustancia, no hecho, sino que es la misma sustancia de Dios. Es lo mismo, y esto ya lo entendemos ahora con todas sus letras, porque tenemos la palabra de Dios en nuestras manos para poder entender esto. Y dice que Juan también dice que en el principio era el verbo era Dios, y en fin, ustedes saben esos tipos de cosas. Romanos 5:9 también nos dice, hay algo bien especial, Diego, Romanos 5:9, 5 al revés, donde dice que de cuál son los patriarcas, ¿no es cierto? ¿De dónde vienen? Sí, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, enseñar esta verdad, amado, era muy peligroso en los tiempos que está predicando Pablo. ¿Cómo entendían los judíos esta frase que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo la podían entender? ¿Entendían realmente que Cristo era Dios? Si se predica de esa manera, entonces ellos sí entendían que Cristo era Dios, pero no lo aceptaban, que es distinto. Ellos sabían que esto era así, pero no lo podían aceptar porque ellos tenían una perspectiva distinta acerca del Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que realmente ellos sí entendían esta frase? Por eso el hecho de querer matar a Pablo. Cuando Caifás, el sumo sacerdote, lo estaba enjuiciando, le dijo, ¿eres tú el Hijo de Dios? Le dijo a Jesús. Y Jesús no hablaba, él estaba callado, no quería. Mira, todos te están diciendo cosas y tú no dices nada. ¿Eres el Hijo de Dios? Y Jesús le responde, al final le dice, tú lo dices. Tú lo dices, tú lo has dicho. Y cuando eso sucede, Caifás toma sus, ¿no es cierto? Y rasgó su vestidura, ¿no es cierto? Y la rasgó así y dijo, blasfemia, blasfemia, ha dicho este hombre. Y la rasgó sus vestiduras. Porque, amado, esto de decir que Jesús es Hijo de Dios es poner a Jesús al mismo nivel que Dios. Y ya vimos que en el libro de Hebreos se le da, dice, adórenle todos sus ángeles, todos sus ejércitos, adórenle porque Él es Dios por sobre todas las cosas. Amén. Entonces, amados, los judíos entendían bien esta frase. Por eso Pablo estaba en serios problemas. Los griegos, que eran los judíos helenistas, que tenían una perspectiva completamente distinta acerca de este Mesías. Amados, ahora ellos quieren matarle porque todo lo que está diciendo Pablo es una completa herejía, es una completa aberración a lo que ellos tenían como el Mesías que venía a libertarlos del yugo opresor. Recuerden que venía el yugo opresor, ellos querían ser libres de ese yugo. La Biblia también, amados, nos enseña respecto de la frase Hijo de Dios. Amados, hay algo maravilloso que nosotros tenemos que ver aquí. Tenemos que ver algo tremendamente maravilloso. Porque ya vemos que Jesús es el Hijo de Dios. La Biblia ya lo enseña claramente.
Nosotros no estamos adorando a un arcángel. Nosotros no estamos adorando a un ser que fue creado. Aquí hay algo mucho más glorioso. La Biblia nos enseña con respecto a esta frase que Jesús es el amado del Padre. Jesús no es cualquier personaje, Jesús es el amado del Padre porque hay una comunión tan rica entre ellos. Colosenses 1:13 lo dice bien clarito, nos dice algo especial ahí. Vamos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos quitados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Amados, es tan importante esto, porque el amor del Padre por Jesús es un amor especial. No es un amor así medio antojadizo, no. Ellos tienen un amor especial entre ellos. Hay un amor que es distinto. Porque fuimos trasladados del reino de su amado Hijo, porque Dios ama a su Hijo. Todas las cosas que nosotros gozamos de nuestra salvación están en Cristo. Nosotros en Cristo hemos tenido salvación, vida eterna. Hemos sido escogidos en Cristo. Amén. Por eso el amor del Padre por Jesús es un amor especial. Dios nos ha trasladado a ese reino de su amado Hijo. Pero vamos a Mateo 11:26. Dice algo bien extraordinario. Aquí ya empieza a verse lo que pasa con lo que sucede con Pablo. ¿Por qué voy a estos textos? Para que podamos entender lo que realmente le sucede a Pablo. Si nosotros vamos a predicar, tiene que pasarnos las mismas cosas. ¿Ya? Amén. Mateo 11:26 dice, sí, Padre, porque así te agradó. 27. 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ya. Ahí tenemos nosotros la exclusividad de esta relación, una relación de armonía y que es tan extraordinario el amor que tienen entre ellos dos, porque Jesús dice que nadie puede conocer al Padre sino el Hijo. Y nadie puede conocer, a ver, dímelo de nuevo para que pueda desenredarme un poco. Amén. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ya, ni espera, al para. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, por la relación que tienen de amor. ¿Quién conoce al Hijo? El Padre lo conoce. Vamos. ¿Y ahora? Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. ¿Y quién puede conocer a Dios si no es el Hijo? ¿No es cierto? ¿Ya? Y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces esta es la otra parte, la parte B. Porque, amados, para poder conocer al Padre, cuando Jesús se encuentra con Felipe, Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? Porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Entiende, amado? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos llegar al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Y a quien el Hijo quiere revelar al Padre. El Hijo puede revelar al Padre de una manera extraordinaria para que nosotros lo podamos conocer. Vino Él para darnos a conocer toda la bondad, el amor, las misericordias, sus bondades, su gracia,
Todo esto lo ha dado a conocer del Padre a través de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, amados, Pablo empezó a decir que Jesús es el Hijo de Dios, porque nadie puede conocer al Padre sino por el Hijo. Aquí hay algo extraordinario en lo que le sucede a Pablo. Y a quien dice el Hijo lo quiera revelar. Tú conoces al Hijo y conocerás al Padre. Si conoces al Hijo, vas a conocer al Padre. Si conocemos a Jesús, amado, vamos a poder conocer al Padre. Yo estoy seguro que mucha gente no va a conocer, nunca verá la cara de Dios porque nunca quisieron conocer al Hijo. Creen que Jesús murió en la cruz del Calvario, creen toda la parte romántica del Evangelio, la creen, pero no pueden creer algunas cosas que son fundamentales para nuestra salvación. Esta frase que Jesús es el Hijo de Dios es tan importante porque su sacrificio fue perfecto, ya que solo Dios puede, amados, salvarnos de Dios. Mire, una persona pudiera ser perfecta en esta vida, pudiera ser completamente perfecta, vivir una vida de santidad, de obediencia, no cometer errores, pero esa persona es solamente suficiente para él mismo, porque esa persona no tiene mayor valor que el que tiene. Es un ser mortal, es un ser humano. Amados hermanos, Jesús es el Hijo de Dios, está al mismo nivel de Dios y por lo tanto su sacrificio fue perfecto y solo Dios puede librarnos de Dios. Porque el valor que Dios tiene es superior al valor que tiene el hombre. El hombre, si no puede darse cuenta que Jesús es Dios, entonces no ha recibido salvación en su vida. No ha recibido esa revelación tan importante que debe tener un hombre. Un hombre, por muy perfecto que hubiera sido, nunca será suficiente para salvar a nadie, porque no es Dios. Por eso es la importancia de que Cristo muera en la cruz del Calvario, porque Él es Dios. Él es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo vino a dar su vida por nosotros en rescate por muchos, dice la Escritura. Solo Él puede salvarnos, solo Él puede limpiarnos de todo pecado. El valor que pueda tener esa persona viviendo una vida perfecta nunca será suficiente. Solo Dios. Por eso el que murió tiene el valor suficiente, Cristo. Tiene un valor más allá que el nuestro. Y Él es suficiente para nuestras vidas. Él es suficiente Salvador. No necesitamos más. Usted no necesita hacer nada más para salvarse. Usted no necesita hacer obras para salvarse. Usted simplemente tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios y su sacrificio es justo, es suficiente y Él es suficiente Salvador también para nuestras vidas. Solo Dios tiene ese valor. Ahora, cuando a ti se te revela que Jesús es el Hijo de Dios, tú sabes que no puede haber jactancia en tu vida. Porque a veces existe la tendencia a creer que soy especial. Es que yo me di cuenta de esto. Es que yo aquí, es que yo acá. Y esa jactancia, amados, no puede estar en nuestras vidas. Porque Pablo, amados hermanos, cuando él relata su conversión, él nos dice con humildad, nos dice algo que es tremendo. Esta frase, Jesús es Hijo de Dios, no es porque eres más inteligente y por eso tú dices, no, si Jesús es Hijo de Dios, yo he leído aquí y allá. No es por eso. No es porque tú seas más inteligente que los demás, ni porque has estudiado más teología que otros.
Para entender esta frase, no necesitamos ir a un seminario para alcanzar eso. No se necesita ir a un seminario. Hay muchos que han ido a seminarios y, amados hermanos, aún se están pegando cabezazos con las obras, se están pegando cabezazos con muchas cosas y, amados, no han tenido lo que ha tenido Pablo en esta conversión que él tuvo frente a Jesús. No se llega a entender que Jesús es Dios porque se va a un seminario de teología. Los curas han ido a seminario tras seminario, creyentes, evangélicos, pero, amados, algunos ya han renunciado, tienen doctorados, algunos ya renunciaron, algunos tienen toda la teología que se pueda, pero ya están lejos de Dios. Es increíble ver gente que, teniendo todo el conocimiento, hayan dejado a Dios. Y la pregunta que hizo Jesús es clave, porque aquí se da a conocer una verdad tremenda. Un día Jesús, estando con los discípulos, le hace una pregunta bien importante. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice? ¿Qué dice la gente? ¿Qué está diciendo la gente acerca de mí? Unos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista, otros Jeremías, etcétera. Mucha gente tenía perspectivas distintas de él, y eso es complicado a la hora de nuestra fe. A la hora de nuestra proclama tenemos que ser bien entendidos y tener claro cuál es el fundamento de mi predicación y de mi fe. ¿Y vosotros quién decís que soy yo?, le dijo Jesús a los discípulos. Y algunos han puesto a Pedro como el más vivaracho, porque así somos los seres humanos. Creemos que hay uno que siempre anda con las antenitas paraditas. No. Aquí Jesús da a entender algo bien interesante. Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados, esta frase no estaba en seminarios, esta frase no estaba en el judaísmo como algo teológico que debía aprenderse, no estaba en esos libros, no estaba ni siquiera nosotros podríamos haberlo visto de alguna manera. Esto era algo que se debía ver desde la perspectiva que Dios solo puede darnos a nosotros. Para poder nosotros predicar tenemos que tener esa luz resplandeciente en nuestras vidas y poder así llevar el mensaje del Evangelio. Jesús le aclara a Pedro y le dice: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eres bienaventurado. Amados, la bienaventuranza no es un asunto de deuda. No es que a Pedro se le debía, que debía dársele esa respuesta en su mente, y porque Pedro era más espiritual que los otros, ni porque Pedro tenía más conocimiento, ni porque era más avivado que los demás. Esta es una aclaración de Jesús. Bienaventurado. ¿Qué significa ser bienaventurado? Significa ser feliz, dichoso. Pero dichoso de qué, amados? Dichoso de recibir un regalo. Es un regalo que Dios le dio a Pedro. No todos tienen ese regalo. No todos pueden contar con un regalo y ser bienaventurado. No todos pueden contar con la misma bendición de recibir este regalo, de ser bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre. Amado, esto no es aprendible. No es que yo voy y leo en un libro esto es algo más importante todavía.
Pedro está recibiendo un regalo. No es una deuda, no es algo que se le debe, sino es algo que es por revelación. Pedro era muy espiritual, tal vez, para declarar y decir estas palabras. Por eso lo dijo. No, absolutamente no. Por eso Pablo nos comenta en su conversión. Recuerde que hay como 3 veces que Pablo está relatando su conversión. ¿Y por qué la cuenta tantas veces? Porque tiene que dejar establecido muchas cosas que la gente tiene que entender. Pablo dice en el verso 13, porque ya sabéis, Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros, o de muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿lo apartó de dónde? Del vientre de su madre, y lo llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté, dice, enseguida con carne y sangre. Pablo no fue a preguntar, es que esto que me ha sido revelado, amado, no fue a preguntar con carne y sangre, no fue a preguntar si esto que había sido revelado era realmente así. Pablo tiene que darse cuenta ahora por la experiencia que tiene con Jesús, el haber nacido de nuevo. Ahora él puede ver a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Porque ha sido revelado. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y aquí está, después de pasado 3 años, subí a Jerusalén. Como decía acá, que pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Habían pasado 3 años. Este libro nos revela los muchos días que habían pasado. Entonces, amados, Pablo, cuando se dio cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, cuando fue guiado por Dios y no por carne ni por sangre, esta experiencia nadie te la puede contar. Esta experiencia no la puedes leer en libros. Esta experiencia de que Jesús es el Hijo de Dios, tienes que tener una revelación. Así como Pedro se le pregunta, ¿quién soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Sí, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es una revelación de Dios a la vida del hombre, para que el hombre pueda entender con quién está tratando. Por eso le sucedió lo mismo a Pedro, algo divino, algo estaba sucediendo en la vida de Pablo. No era yo el que entendí que Jesús es el Hijo de Dios. No soy yo, amado, no eres tú el que entiende eso. Eso es una revelación de Dios a nuestras vidas. Y amados, si alguien va a ser reconciliado con Dios, necesita al Hijo. Y si alguien niega al Hijo, niega al Padre. Usted y yo debemos entender esta gran verdad. Lo último que menciona el apóstol Pablo fueron 2 cosas por las que los querían matar. Por predicar que Jesús es el Hijo de Dios, y segundo, por decir que Jesús era el Cristo, el Mesías. 2 cosas interesantes. El apóstol Pablo también menciona que Jesús era el Cristo. Cristo es el Mesías, el ungido,
La palabra Cristo en griego y Mesías es en hebreo. Pablo sabía el Antiguo Testamento, lo conocía. Él había sido enseñado en toda su vida desde pequeño en la ley del Señor. Ahora lo que pasa con la visión que Pablo tenía del Mesías era de un libertador que iba a libertarlos del yugo opresor. Esa era la visión. Por lo tanto, Pablo no ve en Jesús esta comisión y lo ve como un impostor antes de convertirse. Pero a Pablo se le tiene que revelar que Cristo es el Hijo de Dios para poder conocer de Él y poder predicar acerca de eso con toda valentía. Ahora la perspectiva de Pablo es distinta. Cuando Jesús es revelado en el corazón de Pablo, todo cambió. Porque empezó a ver que todo hablaba de Jesús. Todo hablaba ahora de Jesús. Es como cuando empezamos a estudiar, me recuerdo yo, todo acerca de lo que se decía de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos se recuerdan? Yo vi como que se nos empezaron a abrir los ojos. Y que Jesús en un momento le dice a los que iban camino a Emaús, todos los profetas, la ley y los profetas hablan de mí. Pero ¿por qué hay gente que no puede ver a Cristo en la Biblia? ¿Por qué hay gente que no puede ver el cumplimiento de las cosas en la Biblia? ¿Por qué no las puede ver? ¿Por qué algunos, a pesar que creen en Jesús, dicen que hay cosas que no son para Jesús? Y simplemente se las atribuyen a otras personas o al pueblo de Israel, y amados, pero no es atribuible a Jesús, porque no se les ha revelado quién es Jesús. No se les ha revelado que Jesús es el Hijo de Dios. Y todo, amado, empieza a concordar en las Escrituras cuando se habla de Jesús. Ahora Pablo lee las Escrituras y Pablo le es revelado todo lo que él dice el Antiguo Testamento. Pablo entiende ahora, amados hermanos, que los ungidos del Antiguo Testamento, que eran los profetas, el sacerdote y el rey, eran simplemente un símbolo de aquel que venía, que traía todo a cumplir correctamente ahora el sacerdocio, la profecía y a coronarse como rey. Si hay alguien que se cumplen todos estos ministerios es en Jesús. Por eso tenemos que ver a Jesús. Hebreos 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora dice el autor de ese libro, ahora Él nos ha hablado en Hijo, o nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Amados, ahora estos ministerios fueron simplemente un símbolo de aquel que venía a cumplir de manera correcta todos estos ministerios. Si el verdadero profeta, ¿sabe por qué Jesús es el verdadero profeta? Porque Él vino a decir todo de una manera en que todo se va a cumplir y no va a haber ninguna palabra que caiga a tierra. ¿Saben? Hay un profeta que resume el mensaje de todos los profetas. Hay un profeta que resume el mensaje de todos los profetas. Este es Jesús. Hay un profeta que resume todos los mensajes. A veces algunos dicen, yo soy profeta de Dios y te vengo a decir lo que Dios dice, pero no necesitamos más esos profetas, porque ahora Cristo resume todos los profetas y todo lo que diga Cristo es lo que dice Dios. A eso queremos llegar. Todo lo que dice Cristo ahora es lo que dice Dios. Jesús es finalmente la voz autoritativa de Dios. Tú quieres saber lo que Dios dice, escucha lo que dice Jesús.
Por eso, las oraciones que estamos haciendo es que los pastores enseñen lo que Jesús enseñó, porque Él es la voz autoritativa de Dios para decir lo que Dios quiere enseñar y lo que quiere decir. ¿Quieres escuchar lo que dice Dios? Entonces escucha lo que dice Jesús. Jesús resume todo lo que dice el Antiguo Testamento. Usted lee el Antiguo Testamento, ¿quién lo resume? Es Cristo. La Biblia dice que todo lo que se decía en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Cristo es la manifestación completa de Dios para nuestras vidas. Cristo es suficiente para nosotros. Cristo es lo mejor que nos pudo haber pasado. Cristo es nuestro mayor bien. Más que casa, más que auto, Cristo es nuestro mayor bien. No todos están convencidos. ¿Era Jesús sacerdote? Sí. Y por eso murió. No solamente, amado, era el sacerdote, Él era el sacrificio mismo. Cristo era el sacrificio mismo porque intercedió por el pueblo y por sus pecados. Amado, qué tremendo. Y Cristo ahora es el Rey. Él era el sacrificio y el sacerdote de una sola vez. Por eso dice que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. El Salmo 110:1, léelo, Diego, dice así. Dice la palabra del Señor: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo ¿a quién? A mi Señor. Cristo es nuestro Señor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Amados, todo el Antiguo Testamento se centra en Jesús y lo que venía a ser. Ahora todo el Nuevo Testamento y la predicación de los apóstoles se centra en Jesús y en el cumplimiento de estas verdades. A Él sea la gloria ahora y siempre. Amados, de aquí en adelante el libro de los Hechos comienza a dar a conocer todo lo que hizo Pablo como apóstol de Jesucristo. De aquí vamos a ver todos los hechos que vienen a suceder. Y ya aquí comienza todo el Nuevo Testamento hacia adelante. Pablo escribió, fue el mayor escritor del Nuevo Testamento, porque Dios lo llamó justamente para eso. Amados, creo que si no conocemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero no así, Hijo de Dios, no, con revelación realmente de que Él es suficiente para salvarme. ¿Cuántos creen que Dios mismo vino a salvarnos? Fue Dios el que vino a salvarnos. ¿Y cuántos saben que el Mesías ya vino y que volverá por segunda vez? Por lo tanto, amados, nuestra fe debe sostenerse firme. ¿Quién te lo ha revelado para que estés aquí? Que Jesús es Hijo de Dios. Solo Dios puede revelar esa verdad. No se aprende en seminarios, no se aprende en ninguna otra parte. Es revelación directa de Dios. Por lo tanto, amados, yo les animo a que meditemos. Estamos a punto de salir al trabajo de la obra del Señor. Y nos vamos a topar con muchas cosas, con gente desganada, con gente que no puedo, que esto, que el otro, que aquí, que acá. Nos vamos a topar con muchas cosas, pero tenemos que salir con valentía,
Aunque otros no quieran, nosotros debemos hacerlo, porque es el mandato del Señor. Dios se revele a tu vida y a tu corazón, es nuestro deseo. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo. Predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Salas, 2035 Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.